saludo a todos, bienvenidos, espero me estén escuchando. Quien les habla, Luis Marroquín. Inicialmente quiero confirmar si se escucha bien, si me alcanzan a ver bien, y espero que me respondas con un like, corazoncito, como tú quieras, o un mensaje. Me lo puedes dejar ahí en la parte de abajo para saber que estamos perfectos y hablar un poco sobre el tema del día de hoy, que básicamente son una sección de preguntas y respuestas sobre la parte de instrumentación enfocada a procesos industriales. La semana anterior también trabajamos sobre este tema y bueno, esta es la continuación relacionada con ese tipo de aspectos. Para los que me siguen en las redes, por Instagram coloqué información. Voy a colocar aquí, me dice Iván que se escucha muy bajo. Pues vamos a ajustar. Iván, confírmame, Iván, cómo se escucha. Confírmame, Iván, cómo se escucha. Miguel me dice que está todo perfecto. Quisiera escuchar lo que menciona Iván. Bien, a todos los que están llegando a la transmisión, pues saludarlos y desearles pues un excelente resto de día en esta tarde. Gracias, Iván. Por acá Christopher nos confirma que está bien el audio. Ok, excelente. Muy amable. Bien. Vamos entonces a dar inicio con la transmisión. Ya tenemos alrededor de 5 minutos de estar transmitiendo mientras va llegando más personal. Y bueno, a todos los que están conectados, agradecerles su amable sintonía en estos espacios que se están generando. La idea es poder seguir compartiendo experiencias, seguir reinventándonos, seguir buscando nuevas alternativas para llegar a seguir transmitiendo conocimiento y experiencia. Y más que de pronto ser un monólogo en esta oportunidad, me gustaría, como la sesión anterior, que trabajáramos como un conversatorio. De alguna manera, pues, saludo a Luis Guillermo. De alguna manera, lo que se requiere o se busca es que podamos compartir experiencias. Yo voy a colocar un tema particular y seguramente se van a ir generando preguntas. Y podemos todos conversar, podemos todos compartir. Por ahí va llegando Miguel desde Perú. Un placer, Miguel, bienvenido. Gracias por estar conectado. Y bueno, yo voy a empezar con una imagen. Por aquí la tengo, una imagen que coloqué hace poquito en la página de Instagram. Si no me conoces, me puedes buscar en Instagram como Ingeniero Marroquín, todo junto. Y ahí puedes encontrar más información sobre actividades, seminarios. Incluso en estos días también hay un seminario de Delta sobre HMI el jueves de 2 a 3 de la tarde hora Colombia. También lo he compartido por el canal. Y los eventos que vayan saliendo, vayan realizándose, con mucho gusto los iré compartiendo para el conocimiento de todos. Estamos ahora en una época en que debemos estar abiertos y receptivos a apoyarnos y colaborarnos entre todos. Saludos por acá a mi amigo Luis Felipe. Bien, entonces voy a entrar ahorita a compartirles una imagen. Por aquí estoy. Voy a compartir esta imagen. Esta imagen la coloqué, es de unos colegas que me compartieron ya hace ratico. Esta imagen la coloqué en Instagram y hace rato también la coloqué en Facebook. Y la traigo a colación para explicar o para dar introducción al tema de hoy. Saludos a mi amigo Ángel. Vamos a ponerlo por acá arriba. Bien. En esta imagen notamos algo muy puntual y me gustaría que antes de empezar a conversar me colocaras en tu comentario qué piensas sobre esa imagen que estás observando.
Ahí te puedo dar una idea, es un transmisor de presión diferencial, está conectado a través de unos acoples y tiene una conexión con tubería de cobre en sus extremos. De pronto alguien que no conoce el tema o de pronto no ha visto, pues diría que todo está perfecto, pero si notamos ahí cuestiones notables que nos dan la idea de que algo raro está pasando. Entonces me puedes colocar tus comentarios para que me indiques qué piensas al respecto, qué piensas sobre lo que se está mostrando en la imagen. Vamos a dar unos segundos para que vayan compartiendo sus mensajes. A los que van llegando, saludos, bienvenidos. Ahí está. Ahí la estás viendo ahí. Ahí está la imagen. Ok. Hay quien me dice algo, quién dice yo, quién se animan. Eso. Los likes también valen, los likes, los corazoncitos también valen, no hay problema. Bueno, voy dando un poquito más de detalle de la imagen. Un transmisor, parece de la línea de Rosmont por su contextura. Transmisor de presión diferencial. Tiene dos cámaras de conexión. Una cámara o una pierna de alta presión que normalmente representamos con la letra H y una cámara o pierna de baja presión que normalmente viene rotulada con la letra L, pero en este caso, para ir más al detalle, la imagen nos muestra que hay una conexión en los puntos de alimentación eléctrica que se encuentran en la parte superior. Esa zona de arriba que tú estás observando en el transmisor normalmente es para pasar los cables de conexiones eléctricas que alimentan la tarjeta electrónica. Imagínate tú si en este caso le enviáramos un fluido o un gas al punto donde está la conexión eléctrica. ¿Qué podría pasar con ese instrumento? ¿Qué podría pasar con la conexión hacia el dispositivo de control, hacia el PLC o hacia el sistema SCADA? ¿Qué podría generarse? Vamos aquí, saludos desde Miguel, a todos los miembros de Instrumentos de Control México. Excelente. Miguel Carlos nos dice que debería estar en el manifold. Sí, señor, que está en la parte de abajo, en las conexiones de pierna de alta y pierna de baja. Totalmente de acuerdo. Sergio Luis nos comenta, las piernas de alta y baja no están conectadas de la forma adecuada. Es que inclusive no tienen ningún tipo de conexión y obviamente eso es lo que está generando la falla sustancial en este montaje particular del instrumento. Entonces sale la pregunta, pero si la persona que está montando este sistema conoce los instrumentos, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué sucedió? Es la pregunta del millón. ¿Qué pasó? Vamos a colocarlo aquí. ¿Qué pasó? Es la pregunta que podía generarse. Por acá Miguel nos comenta, por donde veo que está conectado las líneas de proceso a las líneas eléctricas o de señal. Exactamente, la tubería está, por la información la está recibiendo es por la parte de conexiones eléctricas, y lo que Miguel nos aporta es cierto, realmente no está midiendo, realmente no está mandando información. Luis Guillermo nos coloca acá falta de conocimiento. Si estás de acuerdo con los mensajes de Luis Guillermo, los mensajes de Miguel, regálanos tu like, regálanos tu corazoncito y eso nos va a ayudar a saber que estamos bien. Si tienes otro aporte lo puedes colocar. Bien, entonces nos dimos cuenta de que hay una falla sustancial en el montaje. Es posible que sean las causas que ustedes han mencionado. Falta de conocimiento o experiencia a la hora de montar un instrumento, y a veces incluso teniendo la experiencia es posible que tengamos mucha confianza y no miremos los manuales. Si yo tengo dudas
sobre un conexionado de un instrumento, lo mejor es irme al manual. ¿Listo? Por acá menciona Sergio, técnicos de instrumentación no son competentes para la labor. Aquí le puedo aportar que seguramente serían algunos de los técnicos de instrumentación que no son competentes, y es posible por lo que le mencionamos, la falta de orientación, de pronto no manejaron el manual. Hay muchos factores que pudieron haber acarreado este dato, sobre todo si la conexión de la pierna de alta y la pierna de baja presión, si son en este caso conexiones de media NPT y tienen el mismo tamaño que la conexión que se colocó en la adaptación con los racores, las personas pues no sé si por rapidez lo haya hecho, pero yo vuelvo, insisto, hay que manejar los manuales, hay que manejar la información técnica, hay que mirar en detalle lo que se está haciendo, y siempre que usted vaya a realizar montajes, instalación, revisión de mantenimiento en general, es importante dar un vistazo a los planos de conexión. Luis nos comenta, según los requerimientos del proceso quizás no se podía instalar, voy a colocarlo nuevamente, en otro lado, por las condiciones no dejaban instalar en otro lado, y realmente necesitaban medir, los instrumentos pasan a ser sacrificados por periodos de tiempo. Es cierto lo que dice, muchas veces no se puede ni siquiera instalar los instrumentos de manera adecuada, y cuando se hacen en montaje a veces no se tiene en cuenta eso, sobre todo cuando hay modificaciones. Y es importante en eso pues tener claro cómo van los típicos de montaje de instrumentos. Y ahí de manera particular debemos nosotros intervenir, porque somos las personas que vamos a estar a cargo de la revisión, de montaje, de instalación. Y es por ello cuando vamos a hacer la instalación de un instrumento, hacerlo de la mejor manera, de la manera más adecuada. Luis Guillermo nos comenta aquí que es posible que sea por personal que no esté certificado. Y aunque no esté certificado, también que tenga los conocimientos. Por lo menos, le doy un ejemplo de la vida real. Si usted va a hacer una receta de cocina, de algo que usted nunca ha hecho, lo mínimo que debe hacer es buscar un manual, ver bien las instrucciones. Incluso con los avances de la tecnología ya tenemos apoyo de personas que lo pueden realizar en la web, que han hecho videos, recomendaciones. El compañero Amilcar nos recomienda que se debe seguir un control que se cambió para eso. Entonces es importante esa parte. Por acá aprovecho y saludo a mi amigo Jair Barón. Saludos, compañeros, bendiciones, qué bueno que esté conectado por acá, nos esté acompañando en esta transmisión. Bien, entonces este ha sido como el preámbulo para este tema de preguntas y respuestas, y miren que se van a seguir generando estas y otras situaciones. Estas y otras situaciones se van a ir generando, y debemos estar en la capacidad de poder identificar cuáles son las causas que me generan estos cambios o estas fallas. Entonces, ahorita voy a empezar con una gráfica técnica para ahondar una serie de preguntas, y seguramente van a generarse algunas dudas al respecto, en lo cual yo espero su colaboración. Bien, vamos aquí a ocultar. Vamos a colocar aquí esta imagen. Esta imagen que les vengo a traer hace referencia a conceptos técnicos que muchas veces podemos confundir. Y digo podemos porque nos pasa a todos. Por acá Miguel nos menciona que posiblemente la electrónica ya se dañó, y efectivamente eso tuvo que haber pasado si se colocó en funcionamiento y pasó algún tipo de fluido por esas tuberías. Lastimosamente tuvo que haberse dañado ese instrumento, que incluso en el display no mostraba absolutamente nada. Bien, en esta imagen que les estoy mostrando, en donde estoy colocando los valores de rangos de instrumentos, aparecen varios conceptos que nosotros vamos a estar mirando cuando tenemos un instrumento, sobre todo cuando llega nuevo o es la primera vez que le vamos a hacer mantenimiento. Tenemos conceptos como el LRL, que aparece del lado izquierdo de la expresión. Yo igual los voy a ir colocando. Voy a colocarlos aquí en comentarios. LRL, tenemos LRV, también tenemos
URV, URL, MWP y el último que es la máxima presión. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y el burst. Vamos a colocarlo así. Bien. Entonces, este concepto de estos elementos lo vamos a tratar un poquito, porque muchas veces estamos trabajando calibraciones, configuraciones, lectura de datos, parámetros, y tendemos a confundir un poco. Lo importante es que el instrumento de campo con que vayamos a trabajar se encuentre en la zona verde, en la que dice zona de medición, ¿ya? En esa zona se debe trabajar. Y en esa zona es la que nosotros vamos a estar modificando el span. Miren el concepto importante que aparece allí. Miren que aunque el rango está en toda el área, mencionan el span en un área particular, ¿ya? El span. Y el span, recordemos que es la diferencia algebraica que existe entre el valor máximo y el valor mínimo, pero ¿de dónde? De la escala de calibración del instrumento. Dicho de manera técnica, es lo que observamos en la pantalla, la diferencia entre URV y LRV. Pero si nos damos cuenta, no se está utilizando los otros elementos, LRL y URL. Si obviamente ellos también hacen parte, en este caso hacen parte también de la configuración del instrumento. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Por acá un saludo a mi amigo Andrés Villarreal, que está conectado. Bienvenido. Entonces sucede lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un instrumento, independiente si es nuevo o lo estamos recibiendo en la planta, nosotros debemos verificar dos aspectos. Por un lado, el rango de calibración, ese que aparece con LRV, Lower Range Value, y el URV, Upper Range Value. Me disculpan si el inglés no es muy bueno, pero básicamente es eso lo que les quiero decir. El valor mínimo y el valor máximo en el que el instrumento se encuentra calibrado. Pero adicional a esos datos también tenemos los otros límites, LRL y URL. Entonces yo voy a empezar colocando o partiendo de un ejemplo. Mi instrumento tiene un rango de calibración de 50 a 200 Fahrenheit. Perdón, aquí tenemos uno de agua, voy a utilizar el mismo ejemplo. Por acá nos menciona Luis. Se está pensando en calibración mediante perillas o software. Es importante ese aspecto, gracias que hayas hecho la mención antes de continuar, porque independiente de si lo estoy haciendo por perillas o por software, debo conocer ambos límites, debo conocer ambos parámetros. Incluso es más riesgoso a veces por perilla, porque si yo estoy girando los potenciómetros de ese transmisor analógico, de los primeros que salieron, empiezo a darle vueltas de destornillador para llegar al valor, o con el bornero para llegar al valor que yo necesito, es posible que al dar la vuelta me pueda pasar un poco y pueda afectar o pueda llegar a la medida de sobrepresión, que no es lo que yo quiero. ¿Listo? Por acá Eric Montesinos nos saluda también. Buenas tardes, Eric. Entonces vamos ahí mirando la imagen. Vamos a ver si se alcanza a ver ahí mejor. Se concentra un momentico. Me dicen, la pregunta es la siguiente. ¿Será que yo puedo ajustar el span hasta los valores de LRL y URL? Repito, ¿será que yo puedo ajustar los valores de mi span hasta el LRL y URL? Vamos a dejar aquí que me coloquen comentarios a ver qué pasa.
Por acá mencionan, y acá saludan también, por aquí menciona Derian, que sí se puede, sí se puede. ¿Quién más por ahí nos dice su comentario? ¿Será que yo sí puedo modificar el span del instrumento y llevarlo hasta los valores LRL y URL? Miguel nos coloca aquí un mensaje que no es lo más recomendado. ¿Quién más nos da su aporte sobre este tema? Miguel Carlos nos dice que sí se puede, pero podríamos malograr el instrumento. Miguel nos dice, pienso que no se pasa si tuviera una medición por debajo o por arriba de estos rangos. Sergio nos menciona, pienso que sí, pero no podemos dejar los instrumentos al límite. Importante. Y también nos aportan acá, se puede, pero no se debe. Importante eso. Imagínate, mirando la imagen que tenemos allí, estamos trabajando de menos 20 pulgadas de agua a más 20 pulgadas de agua. Unas lecturas muy pequeñas para los que manejamos esta variable de presión en columna de agua a través de pulgada de agua. Bien, entonces cualquier cambio, cualquier modificación es posible que me haga salir de rango. Entonces, como ustedes mencionan, si yo llevo el rango de mi instrumento a los valores máximos y mínimos permisibles, los límites, en este caso LRL es el límite de rango inferior, donde él trabaja perfectamente. Al igual que el URL es el límite superior, donde él trabaja perfectamente. Entonces, si yo tengo variaciones en mi instrumento, que puede pasar, mi proceso puede salirse de los parámetros. Tranquilamente se puede salir. Y al salirse de los valores de ajuste por una condición real del proceso, es posible que el instrumento no pueda medir. Y lo que va a mostrar en la pantalla es saturación. Dependiendo de la marca, nos mandan algunos errores. Burr, saturación, SAT, etc. Nos muestran que la salida está saturada, sea por encima o por debajo. Si el instrumento no puede medir realmente lo que está sucediendo, él se va a ir a una alarma, a una configuración de alarma que normalmente ellos tienen. Incluso te puede configurar la alarma por encima o por debajo a determinado valor. Si se sale de tal valor, ya sea por el límite inferior o superior, mandará algo. Eso lo podemos hacer físicamente en los instrumentos y mandará un valor en corriente determinado. En algunos instrumentos son 21 miliamperios por encima y por debajo son 3.6, 3.7 dependiendo la configuración que se realice. Entonces, miren que lo que ustedes acaban de mencionar es cierto. Sí se puede, pero se debe, ya es otro. Hay mucha tela por cortar allí. Y cuando eso sucede, o cuando mi instrumento yo lo llevo a trabajar al límite inferior máximo permisible y al límite superior máximo permisible, o sea, toda el área verde, es porque yo no dimensioné realmente mi instrumento. No calculé exactamente mi instrumento. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si yo voy a trabajar con una variable cuyos rangos normalmente van a estar alrededor de 0 pulgadas de agua, como es el caso del ejemplo, que sería como la mitad del área verde, yo mínimo debo pensar en un instrumento que esté al doble de la capacidad de rango. Me explico. Si voy a estar trabajando entre menos 5 y 5 pulgadas de agua, yo le puedo colocar que esté entre menos 10 y 10 o entre menos 20 y 20 como el ejemplo. De esa manera, si hay variaciones o fluctuaciones en mi instrumento y si se sale por encima o por debajo, no me van a afectar en la lectura considerablemente. Solamente se van a ver variaciones dentro de lo normal. Me va a mostrar que está fuera de rango, pero no voy a saturar la salida del instrumento y al final eso va a permitir que siga mandando un valor y se puedan tomar las correcciones de escaso, hablando ya desde el punto de vista del proceso industrial. Hasta aquí cómo vamos, si me avisan si vamos bien, vamos mal, por ahí veo diferentes reacciones, eso está muy bien, significa que estamos participando. Y viene ahora una parte
que está en recuadro amarillo, que es la sobrepresión. Para el caso de un instrumento que sea de presión. Obviamente, si tienes otras variables, ya obviamente será, si es temperatura, pues también puede tener un área donde llegues a superar la temperatura máxima permisible, también puedas tener esto en cuenta. Pero sobre todo esta imagen se ve mucho en instrumentos con presión y lo traigo a consideración partiendo del ejemplo que anteriormente les mostraba y que es uno de las variables que más se utiliza. Tú puedes utilizar presión para medir a ella misma, para medir nivel y para medir caudal por presión diferencial. Entonces, miren que el instrumento y en su placa normalmente nos muestra el MWP. Gracias a Miguel por la realimentación. El MWP, la máxima presión permisible, también me debe aparecer rotulada en el manual o incluso en la placa del instrumento. Normalmente cuando tenemos el instrumento, el housing, él tiene una plaquita y donde debe decirme cuánto es la máxima presión que soporta. Y es diferente, eso es diferente a la de proceso. Eso es diferente a la de proceso. Me explico. Si hay una falla en las lecturas, en las medidas y demás, y el instrumento pues obviamente se daña, etc. y se superan los valores, él es capaz de soportar, para el caso del ejemplo, hasta 2.300 libras por pulgada cuadrada. Después de allí, obviamente, pues se reventará, se romperá, la fuga, etc. Pero ese valor está desde el punto de vista de seguridad, no desde el punto de vista del proceso. Entonces ellos deben tener estos valores. Por norma deben tener esos valores. Y de ahí en adelante, pues obviamente, ya viene el área de daño. Dice que para el caso del ejemplo que les traigo, llega hasta 6.800 libras por pulgada cuadrada. Entonces miren que todos estos conceptos los debemos relacionar y como menciona Luis, en la parte trasera por lo general es como un mini data chip. Algunos incluso dentro de la tapa posterior del housing también viene información importante para saber del instrumento. Y es necesario conocerla porque muchas veces omitimos estos datos y cuando estamos trabajando y estamos configurando nos preocupamos y me disculpan si es el sentir, pero muchas veces me hacen preguntas por interno y me dicen, ingeniero, ¿cómo hago para calibrar? ¿Cómo hago para configurar? Y empiezo preguntándole por rango y span si ya tienen los datos de configuración a los que quieren llegar y me dicen no sé qué es. Por eso quise traer a colación esta imagen, este post para mostrar un poco esa parte y dar claridad sobre este tema, sobre las variables, sobre la simbología, sobre la mnemotecnia que aparece en el instrumento y cómo nosotros podemos diferenciarlo y buscarlo. Y cada vez que vayamos a hacer configuraciones o calibraciones al instrumento, nosotros lo que vamos a estar trabajando es con el LRV y el URV, pero debemos tener en cuenta no salirnos del límite mínimo y máximo permisible. Y si por mucho nos toca llegar al límite, ya debemos ir considerando en buscar otro instrumento que tenga mayor capacidad de rango de medición o rango de medida o una mayor área verde, ¿verdad? Para hablarlo en términos de la imagen. De esa manera pues vamos a garantizar que el instrumento pues trabaje de una mejor manera. Es decir, como a veces nosotros decimos, queremos que él tenga toda la flexibilidad, todo el espacio para poder hacer configuraciones, para poder mostrarnos datos, aunque se generen cambios muy abruptos en la variable de proceso, el instrumento responde de manera adecuada. Aquí doy un plus que a veces me colocan y recomendación personal y también la dan los libros. Procuremos de que nuestro instrumento, cuando esté indicando, esté marcando, recuerden, imagínense un dial, aquí como estoy haciendo con el dedo, que mi instrumento esté ubicado al 50%. Es decir, que si yo voy a ver la lectura, y un ejemplo, si la lectura del proceso son en este caso 0 pulgadas de agua, es porque mi instrumento está entre menos 20 a más 20. O si está en un rango más pequeño de menos 5 a 5 pulgadas de agua. ¿La idea cuál es? La idea cuál es que la lectura en donde él va a estar trabajando en la mayor parte del tiempo esté en vertical. Se ha demostrado que entre el segundo y tercer cuadrante el instrumento responde mucho mejor. ¿Esto qué significa? Que si hay
una deflexión o un cambio muy fuerte en la lectura del instrumento, por encima, por debajo, como él está al 50% de la variable, él va a tener 50% de rango para desplazarse a nivel superior o a nivel inferior. De esa manera yo evito de que el instrumento llegue en algún momento a saturarse. Entonces, cuando yo voy a seleccionar un rango, yo debo preguntar cuáles son los valores nominales o los valores normales en lo que va a estar el proceso. Teniendo en cuenta eso, yo selecciono el rango de trabajo. Voy a otro ejemplo. Yo tengo un sistema de un horno o una mufla, ya sea para laboratorio o para hacer otro tipo de mediciones, y esa mufla normalmente va a estar trabajando alrededor de, un ejemplo, 200 grados Celsius. Entonces si yo sé que la operación se va a realizar alrededor de eso, pues yo no voy a comprar una mufla y no le voy a comprar sensores o transmisores, o los voy a configurar de 0 a 200, por dar un ejemplo. Porque eso implicaría de que mi lectura siempre esté al 100% de la variable. Lo más recomendable es que si la lectura está, voy a colocarlo aquí, si la lectura está a 200, entonces yo debería estar al doble de ese valor. Voy a colocar aquí 200 Celsius, lectura a 200 Celsius. Vamos a esperar a que salga. Entonces, si esa es la lectura, normalmente trabajo, el rango que yo recomiendo es que sea por lo menos de 0 a 400 grados Celsius. ¿Qué implica esto? Pues esto implica obviamente un factor económico. Implica un factor económico, voy a colocarlo aquí en la pantalla, de 0 a 400. Esto implica un gasto económico, pero obviamente eso es el ideal. Ahora usted me dirá, ingeniero, pero es que mi proceso nunca va a llegar, a lo mucho subirá a 250 por algún cambio. Listo, perfecto, ya tenemos otro dato. Sabemos que su rango de operación nominal es 200, pero como mucho va a llegar a 300, entonces 250. Entonces si usted tiene un instrumento que tenga un rango de 0 a 300 grados Celsius, pues obviamente lo puede colocar, si ya lo tiene en la planta. Pero esto implica que va a estar trabajando en el tercer y cuarto cuadrante, alrededor del 75%. ¿Ya? Lo ideal es que esté al 50, pero si ya tiene esa opción, pues obviamente no va a ser ahora un gasto en comprar otro instrumento. Sí va a funcionar, pero obviamente en caso de una sobretemperatura, usted sabe que va a tener menos capacidad de espacio para la reacción del instrumento. Es lo único que debe tener en cuenta. Ahora, si ese instrumento tiene la capacidad de ajustar su rango y de tener mayor capacidad, obviamente porque el sensor lo permite, si me deja hacerlo en los parámetros, pues yo lo puedo configurar al valor que yo requiero. Algunas veces nos venden los transmisores, sobre todo los que son compactos, esos de temperatura que son como pequeñitos, son como unos círculos, así más o menos, para conectar diferentes sensores, ya sea RTD, PT100, que es lo más típico, o termocupla, y ellos vienen configurados. Algunos tienen la opción de conectar un cable vía USB y si buscas el software lo puedes configurar, si sabes cómo hacerlo. Si no, pues obviamente mejor dejarlo por defecto. O si tiene comunicación por algún protocolo HART, Foundation Fieldbus, conectarse con, en este caso ya sea por protocolo de comunicación. Esto básicamente en cuanto a manejo de rango, manejo de señal. Entonces en esta primera parte de lectura quiero saber cómo vas, qué dudas tienes, si ya manejas estos conceptos, para pasar entonces a otro tópico y que no nos pase los que les mostré al inicio, que por falta de conocimiento lleguemos a esta situación y nos llegue a pasar algo como esto, que no es la ideal. Pues si hasta aquí vamos bien, regálame tu comentario, regálame tu like, déjame saber que vamos bien para continuar e ir aclarando otras preguntas. O si han surgido preguntas, mándamelas en los comentarios y vamos a ir respondiéndolas entre todos y nos vamos ayudando. A los que han ido llegando ahorita, saludos, bienvenidos a esta transmisión. Gracias por su sintonía, por estos espacios. Seguiremos trabajando en desarrollar más aplicaciones. Compañero Miguel,
la gente de México, el grupo de México, que hacen buenos aportes también, y al resto de personas que están vinculadas, muy amables por su sintonía, por compartir estos espacios. Por acá nuestro amigo Sergio, hace parte de la ciudad de Cartagena. Perfecto, ingeniero. Gracias, Sergio, a toda la ficha de mantenimiento electrónico instrumental industrial que representa. Un saludo también a los jóvenes también. Hombre, excelente. Entonces, si hay preguntas, colócamela ahí en el comentario. Si no, regálame tu like, regálame tu corazoncito y seguimos. Vamos con Luis. Luis nos comenta aquí sobre este tema. Una pregunta muy técnica. ¿Con cuál protocolo es más cómodo trabajar en terreno? Y aquí juega un poquito de subjetividad de alguna manera y también de experiencia que tenga la persona. Te puedo mencionar que dentro de lo más típico está Foundation Fieldbus. Gracias, John, por tu conexión. Compañero Esteban. Y vuelvo a colocar la pregunta, porque aquí influye mucho la experiencia del instrumentista y los elementos con los que cuente. Si básicamente pues solamente tienes un multímetro o un medidor de corriente, trabajar señales análogas y hacer mediciones de lectura para el lazo sería lo más básico. De ahí en adelante te puedo mencionar que HART sigue avanzando. Sé que Foundation Fieldbus tiene bastante acogida, pero sé que en las conexiones hay que colocar muchas más cosas. En algunos sistemas hay que colocar algunas barreras y demás. Pero lo que es protocolo HART, solamente necesitas ¿qué? 2 hilos, donde está el positivo y el negativo. Y conectar, hacer tu lazo tranquilamente como lo vienes haciendo. La conexión, incluso los que estuvieron en la transmisión en vivo en YouTube el día domingo, ahí les mostraba la escalización que se hacía, la fuente, transmisor y el módulo de entrada análoga, y hace la medición en serie. Es como si cogieras un cable, cortaras y colocaras el multímetro en serie. Eso en cuanto a medición para comunicación HART. Obviamente el sistema debe tener, o se recomienda, la conexión con una resistencia de 250 ohmios que debe hacer parte del lazo, pues para hacer la caída de tensión. Entonces básicamente si no tiene una resistencia de 250 ohmios, tú puedes colocar entre 220, incluso yo he hecho pruebas hasta de 1K y funciona perfectamente. 560, 500 ohmios, funciona perfectamente. Lo ideal esto es para generar la caída de tensión. Ahora, el protocolo HART en este caso no tiene como tal, como él está trabajando en modo frecuencia, no hay problema que en las conexiones si invierten los terminales y demás, no te va a afectar. Y obviamente tú vas a poder entrar a parametrizar datos. Es muy rápido, solamente debes tener el comunicador de campo. En algunos transmisores que ya te dicen comunicación HART tienen 2 puntos de conexión. Entonces tú conectas plug and play, conectas ahí los terminales y listo. Foundation Fieldbus en los sistemas algunos también tienen esa conexión y lo hacen. De pronto, ¿dónde está la diferencia particular? En los elementos asociados a la instalación. HART es mucho más, a mi concepto obviamente, es mucho más simple, mucho más sencillo. Y también tú puedes trabajar punto a punto o multipunto. Tú puedes configurar para en una sola red tener varios instrumentos o sencillamente armar tu lazo como tradicionalmente se viene armando, con la lectura en corriente, señal análoga, fuente, y el instrumento te va a marcar perfectamente. Entonces, desde mi punto de vista, pues, que he tenido experiencia, pues trabajo con HART en ese caso. Aquí dice Luis, aplicando un concepto general, los instrumentos más modernos no sería más práctico llevar puntos con conexión a internet y con IP respectivamente. Y créeme que es la tendencia, Luis, créeme que es la tendencia, y por eso los protocolos van a ir avanzando y se van a ir escalando. Entonces incluso la idea es que ya el instrumento realmente que se le llama instrumento SMART, ese nombre inteligente realmente aplique al 100%. Ya incluso también hay soluciones donde vas a conseguir transmisores ya wireless, donde tú tienes el instrumento, tienes tu tarjeta electrónica, módulo de comunicación, de manera remota te conectas a un sistema y obviamente al viajar los datos no viajarán como señal de corriente. Toca digitalizar y enviar esa información hacia otro dispositivo
que sea capaz de recibirlo. Entonces sí, ya se está trabajando en eso y muchas empresas están haciendo sus diseños, prototipos, cambios. Obviamente cuando llegamos a las industrias donde laboramos, nos encontramos que algunas todavía manejan sistemas que son netamente análogos y que toca hacer ajustes con perillas. Entonces toca tener claros los conceptos para poder enfrentarse a eso y a los nuevos sistemas. Por acá Brandon nos dice cómo hallar el nivel de un tanque cerrado por posición diferencial sabiendo que su cero no comienza desde su base. Brandon, importante aporte. Incluso en el canal tengo un video que se llama tanque abierto, tanque cerrado, donde hago una explicación más profunda del tema, de cómo medir por posición diferencial. Y obviamente cuando un sistema no empieza con cero, ya tenemos que considerar dos aspectos: su presión o elevación de cero. Si el instrumento o la pierna de alta, en este caso, se encuentra al mismo nivel de la base o si se encuentra por encima o por debajo. Yo incluso pues ahorita para dar digamos un esquema general, lo que tienen que tener en cuenta es que tanto esas tuberías van a tener líquido, porque obviamente para poder transmitir la presión debe haber un fluido, en este caso sea gas o una solución líquida, y obviamente eso me va a generar una presión, porque la presión se mide perpendicular. Te puedo dar más detalles sobre ese video. Puedes colocar, se llama presión, tanque abierto, tanque cerrado, donde puedes conseguir más detalles al respecto. Igual te voy a colocar aquí el nombre en los comentarios. Presión, tanque abierto, tanque cerrado, para mirar este tema en detalle. Puedes buscar en el canal de YouTube Ingeniero Marroquín y ahí lo puedes encontrar. Por acá me dice Luis, claro, hace un tiempo hay equipos inalámbricos con puntos de acceso y repitiendo señales, ya sea por antenas o routers. Incluso en esta parte en donde nosotros debemos ya ir pensando en lo siguiente: ¿quieres que el instrumento sea realmente el que envíe la información? ¿O quieres, digamos, tienes un área de trabajo, tienes varios instrumentos, los llevas a un dispositivo de control, ya sea por HAR o bus de campo, el que tú consideres, y ese elemento es el que le vas a hacer la comunicación para enviar los datos? De esa manera, pues, con una sola transmisión, un solo enlace, envías mucha información. Saludos a Ricardo. Miguel, muchas gracias por tu realimentación. Luis, cuando se refiere a se cayó es si se perdió la conexión. Estamos todavía aquí, parece que conectados. Por acá Derian nos pregunta si tiene un video explicando cómo hallar las constantes alfa, beta de los TIT o los diferentes métodos de calibración de las RTD, ya sea Bandung, Zen u otros modos. Ok, sería bueno mirar en detalle ese tema que nos comentas, pero no tengo en el momento videos sobre esa temática. Créeme que es un tema que hay que sentarnos y trabajarle, porque si se está requiriendo, pues hay que buscar la manera de tener el recurso para compartirlo. Gracias por la mención. Entonces, ya hemos colocado bastantes preguntitas. Si hay otras más me avisan, si no, para mostrarles otro esquema del día a día, otro esquema que utilizamos a diario y a veces nos confundimos. Digo a veces porque me puede pasar a mí también. Y aquí está este ejemplo típico. Cuando vamos a hacer mediciones. Aquí ya independiente del tipo de comunicación, tecnología y demás, aquí lo que sucede es que tenemos un lazo. Aquí tenemos un lazo de control. Aquí tenemos un transmisor de presión. Tenemos su controlador, un convertidor IP y una válvula que hace parte del lazo. El lazo de control es el 101 y obviamente el instrumento, lo que me están diciendo es cuál es la apertura de la válvula y la presión que recibe su actuador cuando, en este caso, el controlador PC101 envía 15 miliamperios. Voy a dejar un momentico para ir pensando, unos minutos, a ver qué me pueden decir en los comentarios, si han visto este tema, si ya lo han manejado, porque esto nos sucede a diario y cuando estamos haciendo verificación del estado de un instrumento nos puede pasar que nos podemos confiar o rápidamente podemos decir que el instrumento cumple o no cumple con lo que se está requiriendo.
Y para ello es importante lo que hemos mencionado ahorita, manejo de los rangos, como podemos observar. En el primer caso me están dando una lectura a 700 kilopascal. No sé cuál es el rango del transmisor, pero en este caso me dice 700 kilopascal. Pero lo que sí puedo saber es que el controlador, ese que tú estás viendo ahí arribita, está mandando 15 miliamperios. Entonces en este caso no estoy trabajando del lado del sensor, aunque si lo requiero debería ir desplazarme, pero estoy trabajando desde el lado del controlador hacia la válvula. La válvula en este caso es el elemento final de control, esa que tú estás viendo allí, la válvula. Okay. Entonces la válvula tiene un rango de 0.2 a 1 bar. Ya sabemos que por norma, 1 bar equivale a 14.7 libras pulgada cuadrada o 14.7 psi. Entonces lo que tenemos ahí básicamente es un rango de presión de 3 a 15 psi. Podemos redondearlo de esa manera. ¿Ya? 3 a 15 psi. Entonces, basándonos en eso, nos están preguntando o estamos verificando cuál es la lectura que debería llegar, en este caso, al actuador de la válvula, cuál sería la presión que debería llegar y cuál debería ser el porcentaje. Entonces, normalmente cuando tenemos una situación de esta, para no darle tanto detalle, cuando tenemos una situación como la que se está mostrando, ¿qué debemos hacer? Debemos tener en cuenta los rangos del instrumento y las señales estándar. Miren que en este caso no nos están diciendo cuál es la señal del controlador, cuál es su rango, solamente nos dicen 15 miliamperios. Para nosotros ya debe ser un hecho que las señales estándar basadas en ISA nos plantea que la corriente es igual a 4 a 20 miliamperios. Entonces yo, si no tengo la información de cuál es el rango de corriente, pues ya basado en la norma lo tengo. Igual el de presión me lo están dando y el de la válvula también nos los están dando, el de apertura. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí? Empezar a entender las relaciones entre los instrumentos, empezar a entender las escalizaciones. ¿Qué significa esto? Que si hay una variación en la lectura en la entrada, debe haber una variación en la salida. Christopher nos coloca un mensaje y efectivamente es así. Yo tengo 3 a 15 psi, estoy hablando de una equivalencia entre 0.2 a 1 bar. Entonces, ¿qué yo debo tener? Debo tener claro, pagamos del ejemplo real que estamos con el instrumento ahora mismo. 15 miliamperios se encuentran por encima de la mitad. Recordemos que la mitad de la señal en corriente son 12 miliamperios y el 75% de la variable son 16. Entonces, mi señal no está ni en el 50% ni en el 75%. Por acá Derian nos coloca, y importante, que es como el 74% aproximadamente. Y así es. O sea, visualmente o haciendo un cálculo rápido usted diría, bueno, yo no estoy al 75%, estoy cerca, estoy un poco menos. Entonces la apertura de la válvula debería estar alrededor del 74%. Voy a repetir el mensaje de Dorian nuevamente. Debería estar alrededor de esos datos. Por acá va llegando gente. Saludos Kevin, buenas tardes. Efectivamente debería estar en eso. Entonces, si yo tengo conocimiento rápido del manejo de las señales y entiendo los puntos de trazabilidad, y los voy a recordar, ya sabemos que son 4, 8, 12, 16, 20 miliamperios. De 4 es el 0%, 8 es el 25, 12 es el 50%, 16 es el 75% y 20 miliamperios el 100%. Entonces yo puedo tener conocimiento rápido de cuál debería ser la apertura de la válvula. Entonces yo me acerco a la válvula, miro su actuador, la conexión con el vástago hacia el cuerpo de la válvula, miro la placa, donde está la indicación de cuánto es la apertura y verifico si está por encima del 50% hasta cercano al 75%. Obviamente dependiendo de la válvula y la placa se va a ver más o menos bien, pero te da una idea de saber si efectivamente la apertura de la válvula corresponde a lo que tú requieres. Por acá saludos a Viviana que está conectada, bienvenida. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, yo voy a tener una lectura rápida de panorama. Por acá Edgar nos dice que aproximadamente un 75%. Sí, básicamente cercana al 75%. Entonces yo puedo tener ese estimado. Miren que no nos demoramos absolutamente nada haciendo la revisión. ¿Qué necesitamos? Un conocimiento claro del manejo de señales. Ahora, partiendo de eso,
Por acá dice Kevin, 15 miliamperios 74, aproximadamente. Hay que tener en cuenta si lo hacemos desde cero o si lo hacemos desde valor de escalización, pero está en esos valores cercanos. Aquí te invito a que si no has utilizado, pues algunos compañeros ya tienen el Loop Calculator, en la fanpage la tengo, la puedes buscar, si no, te vuelvo a dejar el enlace para que la puedas utilizar para calcular estos datos. Ahora nos toca sacar la presión. ¿Cuál sería la presión equivalente? Si estuviéramos hablando de 3 a 15 PSI, el 50% de la variable serían 9 PSI. ¿Listo? Y el 75% serían 12 PSI. Entonces estaríamos hablando a un alrededor de 11 PSI aproximadamente. Pero en bar, ¿cómo sería? Pues yo tengo la lectura en bar. Sabemos que tengo 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y un bar. ¿Ya? Entonces 0.8 equivale al 75%. Entonces yo claramente debo mirar en mi instrumento que la lectura debe estar cercana a los 0.8 bar. ¿Listo? Debe estar cercana a los 0.8 bar o a la unidad equivalente que se refiere. Si es en PSI, debe estar cercana a los 12 PSI, porque el 50% es 9. ¿Eso qué me lo da? Esa información que me la da es manejar las equivalencias en la señal. ¿Listo? Como coloca aquí nuestro amigo Kevin, así es. El manejo en la equivalencia de la señal es importante. Y aquí, digamos, lo que quiero recalcar es la invitación a manejar la norma ISA. Muchas veces estamos trabajando, ya tenemos mucha experiencia en campo, muchos años, y es posible que hasta nos confiamos en nuestros conocimientos. Cuando vamos a hacer una escalización o vamos a hacer un cálculo rápido, pues lo relacionamos con una regla de 3. En algunos casos no funciona. Vuelvo y repito, cuando empieza desde cero. Cuando la lectura no empieza desde cero, entonces sí me toca tener en cuenta otros factores. Por lo menos Edgar nos coloca aquí 0.8 bar. Y ya mencionábamos, gracias Edgar por el aporte, 0.8 bar nos da el 75%. Partiendo de que no estamos al 75%, debe ser un valor cercano a ese, pero menor a 0.8 bar, que cumpla obviamente con las especificaciones de linealización que se está pidiendo. Entonces yo debo garantizar que en este caso mi suministro, mi fuente, tenga alrededor de bar y medio, alrededor de 20 PSI de suministro para garantizar obviamente la presión de 0.2 a un bar y poder hacer la apertura de la válvula correctamente. Ahora, esto es un ejemplo a manera de esquema, pero usted cuando está trabajando viene y observa de que la válvula no se desplazó al valor que usted pensaría que debería abrir. Pregunta, si la válvula le está llegando 16 miliamperios o 15 miliamperios, que es el ejemplo, pero abrió hasta el 50%, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué se le ocurre que puede estar pasando en la válvula? Muchas opciones. ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué no abrió bien la válvula? ¿Será que la válvula se dañó? ¿Será que se rompió un cable? ¿Qué podría estar pasando si la lectura del instrumento, en este caso de la válvula, no está reflejando lo que está enviando el controlador y obviamente la equivalencia en presión a través del convertidor IP? Entonces, hago la pregunta ya abierta y ayudo a responderla. Es allí cuando nosotros empezamos a hacer los diagnósticos a los instrumentos de campo. Entonces nosotros tenemos que verificar, y por lo menos yo recomiendo, como explico a muchas de las personas con las que he tenido oportunidad de darle formación, no dejemos al aire, hagamos un análisis causa-raíz. ¿Cómo así? O un análisis de espina de pescado. ¿Cuál es mi problema en este caso? La válvula no abre, o la válvula no abre al valor indicado. Por acá Miguel nos coloca un valor más certero, 0.75 bar. Gracias Miguel por la realimentación. Valor ya calculado. Si mi instrumento no está llegando al valor que yo quiero, pueden ser muchas causas. Me toca revisar la parte eléctrica, me toca revisar la parte neumática en el convertidor a ver si realmente está llegando el suministro. Incluso es posible que no tenga una buena fuente de suministro de presión de aire
aire para instrumento y me esté generando la falla, porque efectivamente el valor no está llegando ni siquiera a los 20 PSI, está siendo menor que 15 PSI, y si él no tiene la presión suficiente, pues no me puede realimentar los valores adecuados. Yo debo verificar el suministro. O incluso la válvula ni siquiera ha dado que es posible que no haya suministro de aire. Cosas como esas suceden a menudo dentro de los procesos y nosotros debemos estar atentos a mirar cómo corregimos y cómo lo solucionamos. También nos toca mirar si ya no es eso, si hay fuga en alguno de los empaques, si la válvula requiere ya cambio en el prense que está en su cuerpo la válvula, dependiendo de algunas válvulas que necesitan ese tipo de cambios y demás. O incluso, obviamente, hay problemas en el convertidor que no está llegando o no está mandando a que llegue la presión que se requiere, aunque está recibiendo en este caso 15 miliamperios. Todos esos detallitos los debemos de considerar cuando estamos trabajando. Por acá Christopher nos coloca un aporte. Es posible que el convertidor esté descalibrado en sus términos. Exactamente, es posible que el convertidor no esté funcionando de manera adecuada. Me toca revisarlo. Para hacer los ajustes. Incluso de manera rápida, detectando la falla que es en convertidor, haciéndole pruebas a las válvulas de apertura y cierre al 50, al 100%, mandando. Me explico. Yo tengo en este caso un Flux 707 y yo puedo hacer pruebas rápidas. Por lo menos voy a colocar aquí los comentarios. Saludo a Agustín Molina, gracias por tu comentario, bienvenido. Y aquí el comentario de Kevin que dice: se puede hacer 2 pruebas en mi punto de vista, le generaría o simularía con un instrumento para descartar. Correcto. Entonces yo puedo desconectar la señal que viene del convertidor IP y a través de un Flux 707 o uno de marca similar, un generador en este caso de miliamperios, yo vengo y le suministro apertura y cierre a la válvula. Lo puedo hacer de manera escalonada por porcentaje, 4, 8, 12, 16 y 20 miliamperios, que es lo que más se acostumbra, o hacer una apertura rápida, 0 y 100, a ver si la válvula abre o si es un problema mecánico. Es posible que tenga alguna sustancia del proceso que le haya hecho un bloqueo. Algunos términos de algunas empresas donde trabajé le llamaban paraquera. ¿Ya? Hay algún bloqueo internamente mecánicamente y yo necesite pues limpiarla o hacerle un mantenimiento para que pueda desplazarse bien. Por acá nos menciona Kevin, y de la corriente está bien. Ahí me sale esa prueba. Puede ser que la alimentación de aire no sea la adecuada. Claro que sí, es posible que no esté bien de alimentación. Entonces yo necesito verificar los suministros, las diferentes fuentes de energía que hacen parte de mi proceso industrial. No solamente la señal de corriente o la lectura del sensor, en este caso la presión que está midiendo la PT. También todas esas señales asociadas que me garanticen el funcionamiento. ¿Ya? Eso también afecta. Otro punto a considerar: si mi controlador está conectado a un sistema, es decir, hace parte de un SCADA, un DCS, pero el módulo donde está conectado no está enviando los valores que son, aunque la señal de consigna que debe salir son 15 miliamperios en los cálculos, y si yo mido la corriente en el controlador y no sale realmente, también es un punto a considerar que me puede estar generando falla. Entonces, todos esos aspectos yo los debo ir mirando cada vez que voy a hacer revisiones a un instrumento, cada vez que voy a hacer algún cambio, lectura, sea por chequeo, mantenimiento preventivo. Todos estos conceptos de manejo de las señales nos ayudan. Y miren que partimos de algo muy básico, con un ejemplo de un mal montaje, y hemos llegado ya a manejar diferentes temas: manejo de señales, conversión de señales, fallas en los instrumentos, etc. También es importante, y mi recomendación personal, apropiarnos del vocabulario, apropiarnos del lenguaje, la simbología. El apartado de ISA S5.1, la versión de 2009, que es hasta ahora la que digamos he visto está más actualizada, sé que han hecho más cambios, pero no ha sido digamos de los símbolos, sino colocando muchas más cosas nuevas que se han añadido, símbolos y demás, pero digamos los fundamentos se mantienen. Nos hemos dado cuenta que esa información técnica nos va a ayudar muchísimo a comprender el manejo de señales, a entender que un instrumento no se encuentra en campo, que está colocado en un panel. En el caso del PC101, él no está físicamente en un campo, debe estar en un sistema aparte.
el convertidor IP y el PT se encuentran en esa parte. Y por acá nuestro amigo Miguel riéndose dice que ISA 5.1 me ganaste. Sí, señor. Gracias ahí por la cuestión. Y es un punto a recalcar, por lo menos en esta época que tenemos un poquito, diría, de más de tiempo, repasemos la norma o miremos qué actualizaciones hay. Yo siempre trato de estar buscando qué cosas nuevas hay en cuanto a manejo de simbología, estructuración de TAT y demás, para irles compartiendo. Incluso también he pasado la norma y pues algo que debo también recalcar, aunque sé que de pronto a algunos no nos gusta, es que mucha de la información técnica buena sobre esta área está en inglés. Entonces, tratar de traducirla de español a veces no me gusta mucho. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un transmisor, hablar del concepto como el housing, que estoy hablando acerca de la carcasa o la estructura del transmisor, no prefiero relacionarlo directamente en su idioma para irme adaptando a eso. Y así vamos apropiando también el lenguaje. Con respecto a la situación, Sergio nos hace un aporte. Dice desgaste del cuerpo de la válvula. Le pasó un caso que la válvula estaba cerrada en su totalidad, pero había demasiado pase de flujo, por tal razón medía flujo. Entonces, importante eso. Si la estructura interna de la válvula mecánicamente no está bien, aunque parezca de que todo está perfecto, pues obviamente ya habiendo descartado todas las opciones de falla, nos toca mirar la parte mecánica. Los desgastes surgen, los que son expertos en el área mecánica saben que todo cuerpo está sujeto a desgaste por el uso y el abuso. Entonces yo necesito revisar y hacer mantenimiento, cambiar empaques periódicamente, verificar si, dependiendo del tipo de válvula, si hay que cambiarle prense, que es para hacer los sellos, ¿ya? Si son válvulas on-off, que solamente sería 0 o 100%, o 4 y 20 miliamperios, que tienen normalmente sensores tipo Go y algunas otras marcas. Yo tengo que verificar el estado de los sensores, las lecturas, si realmente está haciendo bien el movimiento de apertura o cierre. Y se hacen pruebas periódicas de mantenimiento para ello, para garantizar de que eso se realice de esa manera. Entonces, si nos damos cuenta, miren que una cosa va a la otra. Y en la medida en que yo me fundamento, puedo evitar este tipo de situaciones. Puedo evitar de que se generen este tipo de cosas teniendo claro las conexiones, teniendo claro la norma, teniendo claro para qué son cada cosa. Ya sabiendo esto, nosotros debemos tener claro que los puntos de conexión que aparecen en la parte posterior del housing, en la carcasa del instrumento, en el cabezal del instrumento, normalmente son para la parte eléctrica. Y eso es un estándar, es una norma. Tú te pasas a otra marca, te pasas a otro instrumento, como mencionaba Vega, Yokogawa, mismo Rosmo y demás, y vas a encontrar que en esa parte vas a tener los puntos de conexiones eléctricas. Y en la parte de abajo vas a encontrar la parte de conexión del sensor, ya sea por presión absoluta, presión manométrica, presión diferencial. Si es un transmisor, pues obviamente el punto de conexión de transmisor para la parte de temperatura, si es para caudal, etcétera. Incluso muchos instrumentos tienen, por el tipo de configuración, la parte electrónica, que es la que estoy mostrando en la parte de arriba de color azul, y la parte de sensado la tienen separadas y conectadas por cable, ¿ya? Entonces también se puede hacer de esa manera. O algunos tienen modo remoto, conectado sensor y transmisor también de manera remota. Vamos a encontrar diferentes topologías. Es por ello que debemos seguir siempre estando actualizados. Debemos seguir actualizándonos, debemos seguir buscando información. Igual si tienes dudas sobre este tema y comentarios, dejo siempre el vistazo, dale una vueltecita al canal, con mucho gusto te estaré colaborando al respecto. Recuerda tu canal Ingeniero Marroquín, donde muchos de los videos, por no decir todos, se han ido generando gracias al apoyo de todos ustedes, gracias a las inquietudes de todos ustedes, y eso pues, obviamente ha enriquecido la formación. Cuando se empezó los primeros videos, obviamente ni siquiera sabía cómo hacerlo, y gracias al apoyo de ustedes se han ido mejorando poco a poco, llegar a este nivel de manejo de streaming como estamos haciendo ahorita. Entonces sí, si tienes dudas, comentarios, no se te olvide obviamente
Ok, me disculpa. Gracias, Miguel. Estaba deshabilitado, pero ya lo activé el audio. Lo tenía desactivado acá en configuración. Les mencionaba que aquí vas a conseguir mucho material relacionado con el tema de instrumentación, automatización. Por acá tienes el tema de HAR, también lo puedes conseguir para el compañero que necesitaba hacer mediciones. Y bueno, ahorita estamos en contingencia y muchos de los montajes, de los temas prácticos, me ha tocado restringirlo por algunos equipos y demás, pero en la medida que vayamos avanzando, pues estaré colocando mucho más información de eso. ¿A dónde quiero llegar? Recordarte que tiene información de trabajo, pero siempre que tengas dudas, remítete siempre a la norma técnica, a los manuales. Algunas cosas pues ya las tengo colocadas aquí, que te pueden servir de apoyo y te pueden ayudar. Por acá voy a regresar nuevamente a la imagen. Me están haciendo un comentario aquí con respecto a la imagen que nos menciona en este caso Sergio. Nos dice lo siguiente: con respecto a la imagen que nos muestra, nos deja claro que debemos hacer revisión y pruebas para estar seguros que dejamos todo de la forma adecuada antes de entregar un trabajo. Ojo, primero la seguridad, ya que por falta de conocimiento podemos ocasionar una catástrofe. Lo vuelvo a colocar porque me parece pertinente el mensaje. Y es así, si nosotros vamos a entregar un proyecto, antes de ponerlo en funcionamiento, antes de ponerlo en marcha, verifiquemos los planos de conexiones. No pensemos en que nos va a dejar la ruta o porque ya el día va a terminar. No, tratemos de hacer siempre las cosas bien, pensando en la seguridad de nosotros, pensando en la seguridad de la empresa. Y obviamente, si tú haces las cosas bien, de manera segura, basado en protocolo, pues el factor de riesgo se va a mitigar, se va a controlar. El riesgo va a estar siempre ahí, el peligro va a estar siempre ahí. Pero si uno hace las cosas manejando las normas y los protocolos, te garantizo de que lo vas a minimizar y vas a poder llegar tranquilo a tu casa nuevamente, y seguramente en tu casa tu familia te espera. Entonces bien, en este espacio pues era lo que quería compartir en esta primera parte de preguntas y respuestas sobre instrumentación, algunos ejemplos de algunos temas. Trabajamos qué no se debe hacer, nos dieron la explicación a través del aporte de todos ustedes sobre la parte de instalación de instrumentos, hablamos de algunos puntos, también mencionamos el tema de la parte de los límites, de los rangos para los instrumentos, donde hablamos sobre diferentes tópicos y aspectos de cómo se debe tener en cuenta los ajustes de configuración y o calibración de los rangos y span de un instrumento basado en el proceso. Y también hablamos un poco sobre la interpretación y manejo de señales para hacer diagnóstico en algún montaje real de una válvula, para el caso del ejemplo que traíamos, y cuáles pueden ser algunas condiciones de falla que se pueden presentar. También recomendaba pues el uso de estrategias como el análisis causa-raíz para detectar las posibles fallas o las posibles causas que me pueden estar generando un efecto no deseado en mi proceso, o en este caso la falla de la válvula en su apertura. Pues bien, si te ha gustado este pequeño espacio que hemos dedicado, ya son alrededor de 1 hora 12 minutos y corriendo, espero que te haya servido, que te sirva como de material de apoyo, que lo puedas compartir libremente, lo puedes compartir con tus compañeros, lo puedes también utilizar para estudiar y demás. Y me puedes dejar comentarios o dudas, inquietudes. Si no alcanzaron a resolverse acá, sigo recibiendo comentarios para seguir abriendo nuevos espacios, esperando tener otro espacio en la semana para trabajar, ya sea martes o miércoles, que digamos se está organizando para los webinars, para los seminarios. Y bueno, también escucho sugerencias si de pronto quieres que participe haciendo una transmisión en vivo con algún compañero, o quieres que se haga algo con una universidad, o si quieres tienes algún tema, como algunos jóvenes me dieron un tema que estoy preparando sobre una aplicación de instrumentación que se los colocaron como de material de estudio, y lo voy a compartir pues más adelante. Cosas por el estilo se están preparando para enriquecer el conocimiento. Y bueno, aquí colocando los saludos de Kevin, muy amable por su presencia, a Jorge Leonardo también por acompañarnos el día de hoy.
Y a todos los que están viendo la transmisión en vivo o en diferido, pues muchas gracias por estar conectados. Espero que tengan un excelente resto de día y bueno, lo importante es que podamos seguir avanzando. Recuerda, en esta temporada quédate en casa lo más que puedas, sobre todo, y sigue estudiando, sigue avanzando lo más que puedas, sigue fortaleciendo tus conocimientos. En algún momento vamos a tener la oportunidad de poder salir nuevamente, esperando que como antes o por lo menos con alguna medida de seguridad, pero debemos estar actualizados, debemos estarnos preparando. Por acá nuevamente un saludo a Miguel, siempre nos ayuda en estos espacios. Muchas gracias, Miguel, por la sintonía y a todos los compañeros de la comunidad de México que nos acompañan y de los otros países que también pues hacen parte de estos espacios, de estos webinars. Deseándosela a todos un excelente resto de día, que estés en contacto y nos estamos viendo. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Gracias, González. Por acá, Luis Guillermo, muy amable por tu participación, por acompañarnos. Y que estén muy bien. Que estén muy bien. Saludos y buen día.